Está visitando nuestros estudios el candidato a diputado nacional por el Partido Obrero, por el Frente de Izquierda, Maximiliano Josami. Maximiliano, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, gracias, un gusto estar de nuevo aquí. No, por favor. Bueno, vamos a hablar un poquito de política, ¿no? Ya que estamos. Es la idea. Es la idea. Porque de fútbol no tenés ganas, me parece. Ah, estás pícaro. Estás pícaro, bueno. Casi te digo algo, mira. Qué bien que me estoy portando. Bueno, a ver, Maximiliano. Bueno, primero que nada, las expectativas, el trabajo que están haciendo, que es a la vieja usanza, como se dice, ¿no? Porque, bueno, por ahí no cuentan con el aparato mediático, no cuentan con el aparato económico, ¿no? Que por ahí cuentan otros partidos para hacer campañas, pero bueno, con la aspiración de refrendar el buen momento que han tenido en las últimas elecciones. Bueno, hace un tiempo que viene creciendo paulatinamente, si se quiere, pero creciendo a paso firme, como le llaman ustedes, el Frente de Izquierda. Bueno, aquí en Santiago ya tiene un cargo legislativo, de una manera inclusive que es bastante interesante, ¿no? Que comparten en un Frente de Izquierda el Partido Obrero y lo que es la izquierda socialista. Exactamente. Y bueno, alternan unos cuantos, 2 años cada 2 años Andrés Ruiz, que Andrés después Ruiz y termina 2 años Anissa Favoretti. Bueno, Así es. ahora vas por más. Así es, sí, No vas, van, digamos, vamos, el exactamente, el Frente de Izquierda que crece en muchos aspectos. En el terreno electoral mantenemos un caudal de votos importante con algunos picos muy destacados, como en la reciente elección en Mendoza, donde ahora conformamos ya una banca legislativa muy importante, 2 senadores, 4 diputados provinciales. Hace apenas 3, 4 años teníamos solamente legisladores en una provincia, hoy tenemos en 8 distritos nacionales. Entonces hay un ascenso de la izquierda que se canaliza a través del Frente de Izquierda y se vienen sumando nuevos sectores, el sector del Perro Santillán, sectores de otros grupos que anteriormente no estaban con nosotros y que adhieren al Frente de Izquierda porque ven que es una posibilidad de desarrollo de las posiciones independientes, de defensa de los trabajadores, de la población en general. Y aquí en Santiago también con muchas expectativas, ¿no? Bien, Maxi, cuando me cuesta llamarte Maximiliano, demasiado largo decirle a la mamá, ¿no? Muy largo. En las décadas tarde llegamos, pero bueno. Bueno, a ver, he escuchado muchas veces desde el Frente de Izquierda que dicen que no hay diferencias entre lo que es el macrismo, el masismo o el Frente para la Victoria. Como que pertenecen todos al mismo sistema, digamos, o a la misma idea dentro de lo que es el sistema capitalista, ¿no? Que por eso la única opción sería el Frente de Izquierda alternativa. ¿Están así o son conceptos equívocos? Habría que precisar un poco el concepto. Lo que nosotros planteamos con la candidatura de Jorge Altamira y Juan Carlos Giordano a nivel nacional es la necesidad de expresar una posición que defienda a los trabajadores en el marco del ajuste que se viene y que tanto el macrismo, el sciolismo, o bueno, Massa, que no creo que tenga chances, pero los 3 se postulan para ser los gestores del ajuste a favor de la clase capitalista y en contra de los trabajadores. En este sentido, hay una identidad en el programa económico de parte de los 3 candidatos de la clase capitalista. Y nos quieren presentar una supuesta polarización en la cual Scioli vendría a ser la garantía de que no gane la derecha macrista, lo que es francamente una locura, un desatino, porque bueno, Scioli... si uno ve los planteos de Scioli sobre la dictadura militar, los planteos económicos, sus asesores económicos, ha habido una mesa panel hace poco en la que estaban los asesores económicos de Massa, de Scioli y de Macri y coincidieron en el tema de una devaluación de los techos salariales. Los únicos que planteamos un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar somos el Frente de Izquierda. Por eso decimos, de un lado están los trabajadores y el Frente de Izquierda y del otro los grandes capitalistas, la gente que vive del trabajo de la mayoría de la población argentina, y Scioli, Macri y Massa, con matices, no es que no veamos los matices, pero con matices defienden los mismos intereses. Sucede lo siguiente. ¿Cuáles son esos matices? Eso quiero decir. El kirchnerismo venía con ciertas veleidades de un cambio político, incluso ahora la presidenta habló de un cambio generacional, digamos, de representar las posibilidades progresistas en el país. Nosotros teníamos todo un debate con eso, y bueno, Cristina largó el enunciado de que a la izquierda de ella
estaba la pared. Independientemente de que el 1.300.000 votos del Frente de Izquierda, digamos, con la candidatura de Altamira, pero también con distintas candidaturas a niveles distritales, demostró con claridad, al igual que el ascenso en nivel sindical, en nivel universitario, todo esto muestra que a la izquierda de Cristina efectivamente hay una vía de desarrollo, no la pared, sino el Frente de Izquierda. Más allá de eso, ya el kirchnerismo está bajando todas las banderas de progresismo porque llevan de candidato a alguien que uno vea hace un mes, hace 2 meses lo que decían de Scioli los propios kirchneristas. Sí, veamos lo que decía de Lía, de Scioli. Pero le ponen justamente a alguien del núcleo duro al lado, ¿no? Sí, pero ha salido ahora porque Zanini. Claro, porque por ahí como que le ha funcionado esa receta en la provincia. ¿Te acuerdas que era también cuestionado le funcionó a en ese Scioli. momento? Y al kirchnerismo también. No, Dentro de todo. Mariotto se hizo más sciolista que otra cosa. Bueno, Es más naranja que Nacional y Popular. ¿Le funcionó a Cobos acaso el tema de la vicepresidencia? No, por supuesto que no. Pero aquí es diferente, digamos, porque, bueno, lo han logrado mantener a Scioli dentro del Frente para la Victoria cuando todos apostaban de que se iba. Es una forma de verlo. También otra forma de verlo es decir que el sciolismo logró meter al frente de la victoria y sacarlo de carrera randazo. Pero bueno, esto podemos tomar lo que sale en ámbito financiero, que no es un periódico de izquierda. Claro, exactamente, sino que está muy ligado al gobierno. Pero no es un periódico tampoco de tirada popular, sino que está dirigido a los sectores, específico. Claro, al mercado financiero. Como hubo cierta preocupación por parte del mercado financiero cuando lo vieron a Zanini como vicepresidente, porque había una expectativa puesta en que Scioli viniera a normalizar, digamos, las relaciones sociales en Argentina en términos capitalistas y esto, y hubo cierta preocupación cuando dicen, uy, lo meten a Scioli, un hombre de confianza de la presidenta, inmediatamente... Zanini, el hombre de confianza del presidente. Inmediatamente, ámbito financiero, que está muy ligado al gobierno, saca la versión de cómo fueron los acuerdos que terminan con Zanini en la vicepresidencia. Y dicen que se terminó de cerrar este acuerdo en el helicóptero presidencial en el viaje que compartieron Cristina con Scioli hacia Rosario. Y hay elementos que son claramente contrarios a lo que piensan incluso los kirchneristas honestos que creen en una transformación social y demás. Bueno, ni hablar del conjunto de la población. Por ejemplo, acordaron que se va a un ajuste, se van a mantener los techos salariales, se va a ir a un acuerdo con los fondos buitres. Acordaron que nadie del kirchnerismo le pone una persona en el equipo económico de Scioli, es decir, que lo va a poder poner a Miguel Bain, a Blecher del Banco de Inglaterra, que son sus asesores principales. Bueno, y le dijeron, te vamos a aprobar todos los proyectos que mandes en los primeros 100 días. Entonces significa que le dieron vía libre a Scioli para aplicar un ajuste que de hecho ya está en curso. Un ajuste, ¿por qué está en curso? Porque el kirchnerismo venía aquí a decir que había logrado el desendeudamiento. Sin embargo, vemos que los vencimientos de la deuda que se cumplen este año con el BODEN 2015 y después con el 2016 dejan al país en un ahogo presupuestario tremendo que, bueno, hay dos opciones. O lo pagan los especuladores o lo pagamos los trabajadores. ¿Y hay que pagarlo o no hay que pagarlo? Que lo paguen los especuladores. ¿Quiénes son los especuladores? Los que generaron esta situación de deuda. Mire, cuando asumió el gobierno... ¿Cómo se hace? Pero ¿cómo te desligas como país de eso? ¿Eso no sería ir a un default? No, el default, nosotros estamos en contra del default. Porque el default es lo que está pasando, digamos, en Grecia, es decir, una expresión de desorganización económica en la cual seguimos en el marco capitalista y se destruye todo, hay un lío, corridas bancarias, los jubilados. La plata, no Exacto. se cumplen. Nosotros estamos a favor de que no se pague la deuda externa, pero que ¿cómo se debería hacer? Asusta, ¿no? Cuando dicen así, que no se pague la deuda externa porque todos tenemos inculcado sin saber muy bien de qué se trata, hay que pagar la deuda externa, si no, nos fundimos. No, el problema es que... Está como en la creencia popular, en el imaginario, ¿no? Y es lo que proponen las clases capitalistas todos los días, en la escuela, en la televisión, en la radio y demás. Pero ahora, ¿qué pasa? Lo que es inviable es pagar, seguir pagando. El gobierno actual, la gestión actual, cuando asume, debía aproximadamente 180, 190 mil millones de deuda externa. El Estado argentino, cuando asume la gestión actual. Hoy debemos 250 mil millones de dólares y puede ser más. Pero hemos pagado ya 180 mil en palabras de la propia presidenta. Esto es como que alguien le deba al almacenero 2.000 pesos de cuenta, vaya y le pague los 2.000 y el mes que viene, en vez de estar en cero, le deba 3.000. Somos víctimas de una usura
de una extorsión, y esto es lo que ahoga el desarrollo que viene de hace mucho tiempo. Por ¿no? supuesto, esto lo siempre comparte, aumentando. Siempre aumentando. Entonces esto refuta el discurso de supuesta liberación nacional del kirchnerismo, pero como bien marcas vos, también involucra a la supuesta oposición, a la UCR, al PRO, que son defensores radicales, digamos, de el pago de la deuda, digamos, con el hambre del conjunto de la población. Pero lo podemos ver en todos los aspectos. Aquí hay una cantidad de recursos nacionales que si se utilizaran, se podría desarrollar, por ejemplo, una planificación económica para reconvertir la industria, crear fuentes de trabajo, desarrollar una red ferroviaria en un momento en el que se están suspendiendo y despidiendo a trabajadores de la industria, en un momento en el que la planificación ferroviaria no existe y el único planteo ferroviario que hay, que es el que se aprobó recientemente, una ley Randazzo, que fue apoyado por el PRO. Esto es importante, hubo un acuerdo del oficialismo con la oposición y es solo para favorecer el desarrollo sojero. Un ejemplo concreto, porque si no parece que estoy hablando de Marte, pero aquí en Santiago, en la Cámara de Diputados, Andrea Ruiz votó en contra de un proyecto de declaración de beneplácito por el ingreso del Belgrano Cargas a Santiago. ¿Y qué pasa? ¿El Partido Obrero, el Frente de Izquierda, está en contra del ferrocarril? De ninguna manera. Lo que sucede es que no decían los oficialistas que el pequeño tramo que entraba del Belgrano Cargas desembocaba, ¿sabes dónde desembocaba? En una finca propiedad de Bunge y Born, en el sudeste santiagueño. Entonces, ¿cómo vamos a declarar el beneplácito? Bueno, esto refleja la política que beneficia a la comunidad, digamos, más que nada a un privado, claro, ¿no? Y aquí en Santiago el tema de la soja condensa todos los problemas políticos. El tema, hablamos del ferrocarril, terminamos en hoy la economía argentina se sostiene por la soja. ¿Ustedes están en contra, digamos, del cultivo de la soja como principal motor de la economía? Mire, nadie puede estar en contra de ¿cómo se llama? Una oleaginosa. Lo que estamos en contra es del modelo de explotación y de monocultivo y de digamos, la devastación ambiental, económica y social que se produce con el monocultivo de la soja. ¿Y cómo se transforma eso? ¿Cómo se transforma para que sea un beneficio económico, para que no se mate la tierra, para que no se desalojen campesinos, no se armen grandes latifundios? Es perfecto lo que me estás preguntando porque somos los únicos que tenemos un planteo para eso. Todos los otros están con mantener. No con mantener, eso. Con profundizar. Aumentar. Hay un plan, no me acuerdo ahora, el Plan Alimentario Nacional, está publicado por el Ministerio de Agricultura, de Producción, que plantea profundizar la cantidad de hectáreas desmontadas. Esta es la posición del kirchnerismo, de los nacionales y populares, por supuesto, del actual gobierno zamorista en la provincia, pero también de la oposición. Vino Macri a Santiago, e incluso desde Tucumán, cuando habló de Santiago, dijo, lo de la soja en Santiago es un ejemplo, hay que seguir. Es decir, que hay que seguir reventando el monte, hay que seguir corriendo a los campesinos, hay que seguir contaminando. Por ejemplo, yo estuve en una asamblea vecinal en Vinará, en Río Hondo, donde los vecinos, no solo que no pueden tener plantas porque el glifosato se las mata todas, sino que hay problemas de salud tremendos. Bueno, todo esto es lo que propone el oficialismo y la flora, la fauna, todo el ecosistema. El suelo, la destrucción del suelo. Y en términos económicos, porque de última capaz que alguien dice, bueno, lo lamento por el ambiente, pero desarrollamos la economía. En términos económicos es un desastre. Hay menos fuentes de trabajo porque donde antes laburaban 100, 200 tipos, ahora labura uno. Sí. Y la plata esa se la llevan afuera, quién sabe quién, Monsanto y algunos cuantos. A lo sumo la ponen en especulación inmobiliaria en los grandes núcleos urbanos, pero hay miseria para el conjunto de la población. Pero no quiero esquivar la pregunta. ¿Qué planteamos nosotros? En primer lugar, ya hemos presentado proyectos de ley que incluso estaban presentados desde antes de que el Frente de Izquierda asuma. Nosotros lo reactivamos a nivel nacional, también acá en la provincia lo apoyamos, la llamada ley Cristian Ferreira, que se suspendan los desmontes inmediatamente. Después, esto es fundamental y el oficialismo, que hace una demagogia y demás, lo mantiene total y absolutamente cajoneado. Digamos, ¿no? Entonces, en primer lugar, suspender los desmontes y suspender los desalojos. Una vez me daban la analogía con lo que hace la policía, ¿no? La policía no es que dispara primero, o no debería, disparar primero y después decir alto. Primero se dice alto, en todo caso, y después, si es que no se obedece, bueno, se procede, digamos. Aquí como que primero se desmonta y después vemos. Claro. Primero se corre la gente y después vemos si corresponde o no corresponde, te indemnizo. Y crearon una ley de bosques que era mentirosa, de nula aplicación. Entonces ponen un discurso para comprar la opinión pública progresista, pero en los hechos pasa esto que vos estás diciendo. Digamos, se arrasa y después sí
quién sabe, quizás preguntan, pero en el medio hay muertos, Cristian Ferreira, Eli Ruiz, creo que el apellido, no me acuerdo, Sí. después Galván, que está en el norte. Bueno, pero entonces la primera medida de emergencia que hay que tomar es suspender los desmontes y los desalojos inmediatamente, garantizar el derecho a la tierra de los pequeños campesinos. Pero aquí hace falta rediscutir todo el esquema económico de Santiago. Mira, tenemos... Bueno, ahí está. ¿Cómo reemplazo, digamos, estos millones que me entran por la soja? Sí, No, ¿a quién le entran los millones por la soja? a la provincia. ¿A qué? Pero no los veo. A la Argentina. No los veo. O sea, acá hay una fuga de capitales constante. Lo que hace es que el Banco Central de la Argentina garantiza la conversión de esa plata, pero se la llevan. Dígame, ¿qué santiagueño? Si aquí en Santiago tenemos el peor salario de todo el país, tenemos uno de los índices de pobreza más altos. Entonces es mentira esta teoría del derrame. Acá no vemos un centavo de la soja, lo ven unos cuantos. Los trabajadores de la clase media santiagueña no ven nada de la soja, ve la miseria de la soja. Entonces, en primer lugar, no hay, digamos que no es que uno diga, bueno, no me va a entrar plata. La plata que entra, si entra un peso, se llevan 5. Entonces, esto en primer lugar. Después, aquí tenemos tierra, tenemos ríos. Entonces, tenemos toda la posibilidad de desarrollar un plan económico de verdaderamente poblar el campo, algo que en Santiago en su historia nunca se terminó de hacer. Al contrario. Claro. El negocio es que se vaya La gente expulsión de del los campo. campesinos, exactamente. Pero acá lo que necesitamos es poblar el campo y generar un plan de producción que combine la pequeña producción de todo aquel que quiere ir a trabajar a la tierra, tiene que tener la posibilidad de hacerlo, y después grandes producciones dirigidas, digamos, a nivel colectivo, por el Estado y demás. Esto va de contramano con la situación actual, pero va a favor del desarrollo económico de Santiago. Sí, pero por lo que escucho, esto es algo que en el tiempo lleva un proceso bastante largo, no es algo a corto plazo, ¿no? Bueno, no es algo, o sea, no hay ninguna salida mágica, pero por lo menos se podría poner ya un inmediato fin a los desmontes. Hay que hacer un plan de reforestación también, obviamente. Oh. ¿Cómo puede uno venir a solucionar el daño que se le ha hecho en un siglo, 2 siglos a la provincia de un día para el otro? No somos magos, pero sí proponemos cambiar inmediatamente la situación y dar una salida realista. Lo otro es miseria, destrucción. La inmediata, entonces, parar el desmonte. El ¿Seguimos? desmonte y los desalojos. Y los desalojos. Y los desalojos, sí. ¿Con qué se sigue? No, inmediatamente hay que discutir un plan económico. Entonces decir, bueno, ¿cómo colonizamos el campo? Vamos a todos los pequeños productores, la gente que quiere ir a trabajar el campo. Después hace falta un plan de infraestructura y obras públicas. Digo lo de los ríos, porque tenemos que desarrollar un sistema de riego. Eso implica generar obras de infraestructura, no como aquí, como se hicieron con el zamorismo, que hacen un dique en Choya que no tiene agua, sino obras que permitan el desarrollo económico de la población, del conjunto de la provincia. Esto genera fuentes de trabajo, enriquece el mercado interno, con un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. Que capaz que la gente no lo entiende porque estamos tan... Y si vos me riegas, digamos, la provincia o zonas que hoy, por ejemplo, no tienen tanta agua, me haces un plan y demás, y después vengo yo, Bunge, de nuevo, y te compro 1 millón de hectáreas, ¿en qué beneficia, digamos, al pueblo? ¿Hay que poner un límite? ¿Hay alguna especie de reforma agraria? Es muy interesante lo que preguntas porque es lo que ha pasado en algunas experiencias que se ha llevado a cabo esto y después, como no se cuida el desarrollo económico de este tipo, sino simplemente, bueno, vayan a la tierra, ha pasado en otros lugares, después se aprovechan de esta situación grandes capitalistas. Entonces lo que nosotros planteamos, tiene que haber todo un esquema económico dirigido por los trabajadores, por los campesinos, para el desarrollo provincial. Por ejemplo, créditos. Si los campesinos tienen crédito y posibilidad de desarrollo económico, no van a regalar sus tierras a Bungibón. Lo que pasa es que hoy el banco está apropiado por un monopolio a nivel provincial. Esto continúa desde la época del juarismo. En vez de que haya un banco que permita el desarrollo provincial, tenemos un banco parasitario que vive de las finanzas del Estado. Más del 90% de los depósitos en el Banco de Santiago son depósitos por la provincia, digamos, es el agente financiero oficial. Entonces, bueno, hay que cambiar toda la matriz económica y esto solo se hace si defendemos los intereses de los trabajadores. La única fuerza política que plantea esto, por eso decimos somos la única oposición, no es una cuestión de autoproclamación, los únicos que planteamos esto somos nosotros. Después los otros te van a venir, te van a decir, no, mira, te planteo un matiz, está bien, pero hay que robar menos. Y miren, el tema de la corrupción en la obra pública está afectando tanto al oficialismo como a la oposición. Ayer leía una nota en el diario Perfil. Corrupción. Eso, déjame que vayamos a una pausa y Por entramos favor. en ese tema. Muy bien. Porque ahí no sé si podemos ir directamente contra un partido político o hablar de una sociedad también que está afectada. por Prefiero ese hablar tema. de un régimen, pero lo dejamos para después de la... Dale, vamos a una pausa y volvemos.
11 horas con 42 minutos, 424-0333, línea directa de comunicación con Estudio 1, 18 grados la temperatura actual en Santiago del Estero, 75 el porcentaje de la humedad. Seguimos compartiendo nuestro reportaje, compañero. Compañero, le hago una pregunta a usted, Sí, dígame. en vez de Maxi. Dígame. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted, digamos? Porque uno habla con alguien de Buenos Aires y te dice seguridad. Sí. Uno habla con alguien de Córdoba y te dice, sí, puede ser la seguridad, pero no, a mí me interesa lo económico, que el dólar, que lo importado y que no puedo trabajar en mi campo. Aquí en Santiago, ¿qué es lo que más le importa a usted? ¿Cuál es el principal tema que le gustaría preguntarle a un político cómo solucionaría? Personalmente, la cuestión salarial. Y bueno, y después ahí nomás, medio en el mismo lugar, pegadito, educación y salud. Bien. Que creo que son dos puntos que tienen muchas falencias que por ahí... Vamos por partes, entonces. Sí, vamos por parte. Lo salarial, ¿no? Lo salarial. Hay algo que para algunos, para el Frente de Izquierda es algo que lo vienen sosteniendo hace mucho y que para la oposición al Frente de Izquierda lo toma como eslogan, que es el salario igual a la canasta básica. Sí. Salario mínimo. El salario mínimo igual a la canasta básica. Nosotros estamos en contra de todo techo para el obrero. Claro, bueno, entonces el Frente de Izquierda lo sostiene como que es posible y que los demás no lo quieren hacer. Y el resto dicen, no, es imposible hacer eso porque no hay dinero para eso. Así es, me sonrío porque, en primer lugar, por la pregunta acá del compañero, me permito llamarlo, porque ya veo que tenemos un votante más para el Frente de Izquierda, porque somos los únicos que respondemos el tema del salario. Mira, la cuestión es simple. En primer lugar, es un eslogan, pero no es un eslogan, porque hoy estamos acostumbrados a eslogan que no significan nada, cambio con continuidad, o más cambio, o qué sé yo, y no dicen nada. Renovador. Claro, renovador, con estiuso, cosas así. Aquí es un eslogan, pero que tiene un fuerte contenido político. ¿Qué significa? Un salario mínimo significa que nadie gane menos de eso, igual al costo de la canasta familiar, que cuando uno vuelva a la casa después de trabajar, pueda comprar la comida, pagar el alquiler, mandar los chicos a la escuela. Es una cosa básica. Pero creo que nadie está en desacuerdo con eso. Todos están en desacuerdo, todas las fuerzas políticas. Nadie de la población está en desacuerdo. ¿Quién puede estar en desacuerdo? Pero no creo que estén en desacuerdo con eso, están en desacuerdo en cómo hago para implementar eso. Porque como que les resulta imposible resolver el problema de cómo hago para aumentar de sueldo. Sí, yo tengo una novia y le digo, mi amor, te amo. Sí. Y me dice, bueno, venime a ver. Y hoy no puedo. Bueno, mañana tampoco. Y dentro de 20 días te voy a ver y vivo a la vuelta. ¿Y será que tanto no la amo? Lo mismo sucede aquí con el tema del salario. Si todo el mundo dice que está de acuerdo con un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, pero ahí donde son gobierno, Macri tiene trabajo esclavo. Tiene el 70% de los asalariados de la ciudad capital. ¿Macri tiene trabajo esclavo? Pero por supuesto, en la ciudad de Buenos Aires acabamos de ver incluso los muertos en incendios en talleres que se llaman clandestinos, pero están a plena luz del día. Esto lo denunció Jorge Altamira, nuestro candidato a presidente, cuando era diputado en la legislatura porteña, que había creo que 10 empleados destinados a inspectores de trabajo en toda la ciudad. Es decir, que hay un régimen que garantiza el trabajo en negro y la precarización laboral. Bueno, lo mismo con el kirchnerismo. El principal empleador en negro es el Estado. Acá en Santiago falsifican las estadísticas porque dicen que no hay desempleo, pero porque si te dan un plan de 1.000 pesos, sale como que uno no estuviera desempleado. Y por eso tenemos el peor salario. Pero, ¿de dónde sale la plata? Sí. Es muy simple. Ahora hubo un paro de aceiteros. Sí. Sacaron el 36%. Sí. ¿Qué razonamiento tenían ellos? El razonamiento de los grandes empresarios, cuales queremos hacer muchas ganancias, entonces pagamos el menor salario posible. El razonamiento de los aceiteros era igual de simple. Mire, yo tengo que comer, tengo que vestir a mi familia, tengo que mandar a los chicos a la escuela, y para eso, según los cálculos que hacían ellos y según lo de la Universidad de Rosario, daba más o menos 14, 15 mil pesos. Pedían un salario igual a eso. No era un criterio caprichoso, sino una cosa razonable. Y le dijeron que no. Entonces fueron al paro. Y lo obtuvieron mediante el paro. Todas las fuerzas políticas estuvieron en contra del paro, con excepción de los partidos que pertenecemos al Frente de Izquierda. Y se logró. Y ahí están trabajando, no se murió nadie. Y muestran que en realidad sí hay dinero para pagar. Lo que pasa es que hay un sistema social en el cual dominan unos cuantos pillos a costa del conjunto de la población. Bueno, eso sería una forma de conseguir un aumento salarial si ustedes no son gobierno. Si ustedes son gobierno, ¿de dónde sacan los recursos
para que nadie te pare, sino porque vos tienes la predisposición de aumentarles el sueldo. ¿De dónde saco los fondos para aumentar el por eso sueldo? te digo, Porque estamos hablando de aquí en Santiago, para llegar a la canasta básica hay que, sí, por subir supuesto. muchísimo. Estamos hablando de duplicar, de triplicar sueldos en algunos casos. Sí, el salario promedio en Santiago es más o menos de 5.000 pesos, o sea que habría que triplicar ese salario mínimo. Pero yo te daba el ejemplo de los aceiteros porque sacaron el dinero de las ganancias capitalistas, de ahí hay que sacarlo. En Santiago lo mismo. Lo que pasa es que en Santiago tenemos la gran mayoría... Aclárame algo, ¿no? Sí. ¿Qué son los capitalistas? Ahí está. Cuando me dices hay que los paguen los capitalistas, que los grandes capitalistas... ¿Quiénes son los capitalistas? ¿A quién se le llama los capitalistas? Son los dueños de las grandes empresas. No estamos hablando del señor que tiene un kiosquito, sino los tipos que manejan los resortes de la economía nacional, de la economía provincial, son unos cuantos. En Santiago no pasarán las 10 personas, a nivel nacional unos cuantos cientos, y que succionan toda la riqueza nacional. Los que son los dueños de las grandes empresas, digamos. Esos son los grandes capitalistas, los grandes empresarios. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, dueño de las distribuidoras de energía. Por supuesto, dueño de la distribuidora de energía, de los bancos, del Banco de Santiago, o del banco de cualquier lado, digamos, del Citibank, sí, que la mayoría han sido durante un gran periodo socios del gobierno nacional. Aquí en el gobierno, en el Estado provincial hay un entramado vergonzoso entre un solo monopolio local que viene de la época del juarismo y que chupa todos los recursos de la provincia. Entonces uno que dice, vamos a seguir hablando de que no es razonable, que hablemos de que en vez de 5.000 ganemos 6.000, entonces en vez de dejar de ir a la escuela el chiquito, recortar las zapatillas, o vamos a recortar lo que hay que recortar, que es el desfinanciamiento y el bloqueo del desarrollo provincial a manos de un grupo monopólico. Bueno, y uno te puede decir, bueno, pero en este sentido vos lo que me haces es correr al privado. Lo corro al privado, ¿por qué? Porque le estás acortando las ganancias, le estás poniendo palos en la rueda, entonces yo privado prefiero invertir en otro lado, me voy de aquí. Es algo que siempre se ha dicho, ¿no? En realidad, particularmente aquí en Santiago, el que corre al privado es este único monopolio que corre a todo el mundo, ¿no? Pero después, en definitiva, el tema es que las inversiones que supuestamente atrae el gobierno son contrarias a los intereses nacionales. Entonces, no metamos un falso debate ideológico de si público o privado, veamos la realidad. Ahí sale algo que ya lo habíamos denunciado en el periódico nuestro, en Prensa Obrera, que hay una base china en Neuquén, donde directamente se ha puesto todo bajo control de una potencia extranjera, digamos. Esto, bueno, es un aspecto de desarrollo militar, pero me acuerdo de esto porque lo mismo ha sucedido en Neuquén con el tema de Vaca Muerta, de Chevron e YPF. Las inversiones que supuestamente se atraen son, supongamos, del orden del 10.000 millones de dólares, pero la cantidad de recursos que se van a llevar son muchísimo mayores. Entonces ningún privado viene aquí digamos, todos vienen a hacerse la América, ninguno viene a generar desarrollo provincial o nacional. Vemos lo que pasó con Repsol, que el gobierno subsidia inclusive a Repsol, saquearon los recursos petroleros del país. ¿Y se fueron? Se fueron con ganancias. Repsol no vendía, era como si tenían solamente gasolineras en España, ahora son petroleros internacionales y piden resarcimiento después de haber liquidado el país. Bueno, ese es el tema. Ahora, para volver al punto, el salario se puede garantizar muy fácilmente. Que lo paguen los capitalistas, ¿no? Aquí en Santiago me parece que debe ser una de las provincias donde más empleados estatales hay. Sí. No que dependen de la parte privada. Así es. ¿Y ahí quién sería el capitalista? ¿Quién les aumentaría, digamos? No, ahí tiene que... ¿Quién dividiría la ganancia? No, ahí hay dos temas. En el Estado no hay, o no debería haber, digamos, porque después hay una corrupción rampante, pero no hay... Ese tema, sí, tenemos que hablar de eso. Antes que terminemos. Sí. Pero en el Estado no hay económicamente ganancias, pero se puede financiar con las ganancias de los capitalistas que operan en la provincia. Bien. Eso. Y después hay una cosa muy simple, recién decía. ¿Cómo hacer que acepten los privados, no? Eso. Bueno, pero ¿por qué el trabajador tiene que aceptar y nos tenemos que preocupar si el otro acepta o no? Si los trabajadores tienen que morirse de hambre hoy por hoy, no tienen salud, no tienen educación, no tienen comida. ¿Qué vestimenta puede comprar uno con un salario de 5.000 pesos? Entonces, ¿por qué yo tengo que pensar en, bueno, aceptará el capitalista? ¿Y por qué nadie dice, no viene ningún partido acá a decir, ¿y aceptarán los obreros? Nadie lo dice. Entonces, es la única fuerza que propone... El obrero obedece, ¿no? ¿Cómo? Al privado le preguntamos qué te parece y el obrero obedece a las condiciones que se le ponen. Nosotros cambiamos esa lógica aquí. Hay que defender los intereses de la clase trabajadora. Es muy sencillo y somos los únicos que lo planteamos. Bien, dos cositas antes de que terminemos, nos queda 10 minutos. ¿Qué
que me parece que se van a relacionar en algún punto porque es algo que es transversal a todo. Hablaba mi compañero, hemos hablado bastante del salario, ¿no? Sí. ¿Cómo sería? Hemos aclarado quiénes son los capitalistas cuando se habla, ¿no? De que la plata debería venir de ellos. Él decía, hacía referencia en lo que es la educación y la salud. Salud para una buena educación y una buena educación para evitar un montón de cosas. Entre ellas me parece que es la corrupción, ¿no? Exacto. El problema nuestro me parece que, nuestro y me incluyo, porque por ahí tenemos actos de corrupción mínimos que quizás no nos damos cuenta porque los tenemos lamentablemente internalizados. Te hacen una boleta y si puedes sacar los 20 pesos, toma, anulame la boleta, es corrupción. Sí. ¿Cómo hacemos en ese sentido? Háblame de la corrupción y si quieres de ahí, llévame a cómo mejoramos la salud, cómo mejoramos la educación. La corrupción circula por todo el entramado social dominado por los capitalistas. Eso es innegable, pero justamente se debe a que nos gobiernan, digamos. No solo nos gobiernan, sino que dominan este régimen económico y político unos corruptos. Gente que vive de robarle a la mayoría de la población. Entonces eso es lo único que se derrama, no las ganancias, la corrupción, ¿no? Porque, por ejemplo, hablamos de salud y educación. Aquí en Santiago, en todo el país, ¿no? Pero en Santiago hablemos, las escuelas, bueno, la semana pasada, si hay una frase que para la izquierda es hasta casi un cliché, que las escuelas se nos caen a pedazos, pero es verdad. La semana pasada hubo un corte de ruta en General Taboada, porque estaban los chiquitos en clase y se les cayó encima un pedazo de techo. Acá veamos nomás en una de las principales escuelas, la Centenario, están electrificadas las paredes, no hay baño. ¿Y por qué es eso? Porque al gobierno no le interesa en absoluto el desarrollo de la educación pública y gratuita, lo mismo con la salud, pero aparte porque sí le interesa otras cosas, que es garantizar el desarrollo de la salud y la educación en términos capitalistas, en términos de grandes ganancias para unos pequeños vivos. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un trabajo... Pero se han hecho muchas escuelas, se han hecho muchos hospitales. Sí, por ejemplo, la escuela que nombró la gobernadora en su discurso de Asunción. ¿Se acuerda usted? ¿Cuál fue? No. La escuela del Rincón, de la banda. Sí, del Rincón. Bueno, sí. ¿sabe qué pasa con la escuela del Rincón de la banda? Se está cayendo, es nueva, es nuevita, es grandota, es grandísima. Todo. Y se está cayendo porque hay una corrupción tremenda. Se benefician los negociados y no los intereses de la población. Hay grandísimos sobreprecios, también afectan al macrismo, ¿no? Ahí salen unas denuncias tremendas. Una propia empresa salió a reconocer que había habido sobreprecios, es decir, que en el Metrobús. En el Metrobús, Sí. sí. Bueno, aquí en Santiago lo de la escuela del Rincón marca que incluso en estas escuelas nuevas se caen a pedazos, hay una corrupción tremenda y no hay una defensa de la educación pública. Lo mismo, ¿Cómo cambiamos eso? bueno, en primer lugar, la obra pública no puede seguir siendo el coto de casa de los amigos del gobierno. Si no, veamos las torres, estas torres construidas por la empresa Panedil, están ligadas al Ministerio de la Planificación. Hay obras faraónicas que no tienen ningún tipo de utilidad social en términos generales. El aeropuerto de las Termas, el autódromo. En las termas uno tiene una fractura expuesta y tiene que venir a Santiago. Ahora, el autódromo tiene un tomógrafo adentro, pero eso no lo pueden utilizar los habitantes de las termas. Bueno, lo mismo pasa aquí. Inclusive, por ejemplo, en el CEPSI hay tomógrafo y resonador, pero hay muchas veces que está roto. Y nosotros tenemos un desarrollo sindical ahí, organizamos a los trabajadores contra la burocracia sindical que ¿Qué es la burocracia sindical? Ahora paso, pero quiero terminar esta idea. Sí. Estos trabajadores denuncian que por parte de los altos funcionarios se tiende a romper los aparatos con los cuales se hacen diagnóstico. ¿Para qué? Para que después... Sobrefacturar. El arreglo, uno nuevo. Miren, no lo había pensado eso, sino por otra cosa, para que puede ser esto que sea. Pero ¿qué es lo que pasa? Si a uno le hacen una orden médica de que se tiene que hacer una resonancia y está roto el resonador, ¿a dónde va? Va al privado. Y todos los privados están ligados al gobierno, en salud privada, y lo mismo pasa con la educación. Acaba de abrir un terciario, UPCN, que uno dice, bueno, si fuera un sindicato que defiende a los trabajadores, que abra un terciario con un espíritu público, un espíritu totalmente confesional, privado, que va de la mano de que ponen límites para el ingreso. Por ejemplo, la gran carrera ahí en el terciario de UPCN es Educación Física, que es la carrera donde metieron presos a compañeros de nuestras agrupaciones estudiantiles porque exigían el libre ingreso. ¿Es casualidad que no quieran que ingresen en Educación Física Pública y ¡pum!, aparezca abierta una educación física en un terciario privado? De ninguna manera. Y ya que hablamos de UPCN, me meto en la burocracia sindical. ¿Qué es la burocracia sindical? Es un sector, digamos, que domina los sindicatos y que se ha desprendido de la clase trabajadora y que ahora actúa como agente del gobierno, de las grandes empresas,
y habla en nombre del movimiento obrero. Entonces aquí en Santiago tenemos, la gente todos lo conocen, la infame mesa del diálogo, que no dialoga nada. Dicen que hay un diálogo entre trabajadores y el gobierno de la provincia, pero no hay ningún diálogo. Vienen y dicen... representantes de los trabajadores. Claro, no hay ninguno representante, porque tampoco existe la democracia sindical. Hay un nivel de fraude y de opresión dentro de los sindicatos que debe ser mayor que en muchos otros aspectos de la vida política del país. Miren lo de Mariano Ferreira. Se organizaban los trabajadores y exigían que les paguen como ferroviarios porque hacían tareas ferroviarias. ¿Cómo responde la propia burocracia sindical? No la patronal solamente. Con tiros, muertos. Entonces, no son representantes de los trabajadores, son representantes de las grandes empresas de esta mafia política. Están ligados a los ¿Qué es lo que barra pasa con los trabajadores? ¿Por qué se siguen dejando representar por la CGT o por la CTA? ¿Qué pasa que no hay una revolución, si se quiere, sindical, digamos? Está en curso. Está en curso. Está en curso. Yo alguna vez me he preguntado, ¿por qué yo no puedo ser, por ejemplo, máximo referente de la CGT, como Sí. trabajador X aquí, trabajando, siendo radical, por ejemplo? No, bueno, igual Porque no te dejan. Vos, en la CGT, solamente si sos peronista. Perón, eso es relativo, no es que no te dejen. Por ejemplo, el candidato a vicepresidente de Margarita Stolbizer es un burócrata sindical de origen radical. Lo que pasa es que, bueno, en la lucha política han perdido, digamos, aparte, digamos, el radicalismo está muy desprestigiado entre los trabajadores por sus conductas históricamente antiobreras, digamos, son los más grandes masacradores de obreros después de la dictadura de Videla. Eso lo podríamos hablar otro. Pero están muy desprestigiados, entonces no es un problema de que los radicales no sean burócratas, tienen grandes burócratas sindicales, lo que han podido desarrollar. El PRO va con el Momo Venegas, uno de los peores burócratas sindicales. Y está en curso. Hablando de trabajo en negro, me parece que... Sí, trabajo esclavo, y todo, son los paladines del trabajo esclavo. Me decías que estaba ese proceso de revolución sindical, Sí, que estaba en proceso. Está en curso. Mira, yo te mencionaba, ahora estamos desarrollando un trabajo sindical en salud, en docentes. Nosotros ahora, de hecho, quiero anunciar, organizamos un foro de salud y educación el próximo sábado, a partir de las 9:30 en la Universidad Nacional, para discutir nuestros planteos en defensa de la salud pública y gratuita. Va a haber una fuerte participación de trabajadores de salud y de educación. Pero es un proceso que está en curso. Acá en Santiago es un poco más incipiente, pero ha habido grandes movilizaciones de docentes a principio de año, los autoconvocados, gente que está nucleada en CISAM, que es un sindicato que no está dominado por una burocracia, digamos, no en el sentido tradicional y demás. Pero veamos también cerca en Tucumán, por ejemplo, el sindicato de docentes universitarios, ahora está dirigido por la izquierda, y hay un proceso que recorre todo el país, que vemos el sindicalismo combativo, que dice, no, la burocracia no va más, no nos representa. ¿Qué es lo que sucede? Si hubiera elecciones democráticas, todos estos gerontes, digamos, que no tienen nada que ver con el movimiento obrero, por ejemplo, Barrio Nuevo, ¿cuándo habrá trabajado Barrio Nuevo? Son barridos. Sus empleados han trabajado cuando ha habido paro nacional. Claro, aquí en Santiago. Han hecho parar el país, pero sin embargo los empleados de UTRA, hasta en Buenos Aires han trabajado. Bueno, los empleados de sus restaurantes. Es que se han convertido en grandes capitalistas. Moyano tiene grandes empresas. Por eso Moyano ataca a la izquierda. Ojo, Moyano no es que es solamente, digamos, no es que nosotros vamos al paro justo cuando lo llamamos Moyano y que hay una convivencia pacífica. Nosotros denunciamos muy fuerte la burocracia sindical y ellos saben que somos su enemigo estratégico. Macri se juntó con la burocracia sindical, incluso con Caló, el kirchnerista, y mira si no estará en curso una revolución dentro de la vida de los sindicatos que dijeron, bueno, aquí el problema es cómo sacamos a los troscos. Y Macri se comprometió a barrer a los troscos de los sindicatos. Los troscos, él refiere a la izquierda que viene organizando a los trabajadores. Bueno, ahora voy si se quiere, plantearte que me expliques, que me hagas entender por qué han marchado con Moyano y Barrio Nuevo siendo tan absolutamente contrarios ideológicamente. No hemos marchado con Moyano, hemos ido al paro. Han ido al paro. Hemos ido al paro y hemos marchado a Plaza de Mayo y ellos no querían marchar. Salió Facundo Moyano, encima en la revista Playboy, todo bien vestidito así, a decir que atacar a la izquierda, que por qué hacemos piquetes y demás. Hemos sido los únicos que hemos buscado garantizar el carácter activo. Ellos lo que quieren es simplemente extorsionar al gobierno y ver cómo quedan bien parados con Massa, potencialmente con Macri o si gana Scioli. Pero, ¿y si yo quería trabajar, por qué el piquete?
No, el problema es que, en primer lugar, nadie le preguntó a los trabajadores si querían ir a trabajar o no. Solamente ahí donde está la izquierda. Hicimos asambleas en los lugares donde va creciendo la izquierda como referencia sindical. Hicimos asambleas, por ejemplo, en el subte. Y se preguntó, che, ¿qué hacemos? Obviamente nosotros propusimos, vamos al paro, estamos con un salario muy atrasado. Y en todos los lugares donde hubo asamblea ganó la posición del paro. La burocracia sindical kirchnerista y anti-kirchnerista, porque también hay burocracia sindical kirchnerista muy fuerte, como Caló y demás, la CGT oficialista, la CTA oficialista, no hicieron ninguna consulta. Entonces, el planteo que viene de parte de ellos de por qué no dejamos trabajar a la gente es una chicana y es mentira. Que pregunten. Si nosotros perdemos una asamblea, la aceptamos democráticamente. El problema es que ellos no dejan que los trabajadores se organicen. Nos llama a un paro la izquierda y que se sume Moyano y Barrio Nuevo? Nosotros lo venimos llamando siempre. El tema es que hoy la CGT la dirigen ellos. ¿Pero por qué la CGT lo tiene que hacer? Porque es la central obrera. Entonces, si llama un paro... ¿A vos te representa la central obrera No, de la no, CGT? pero es objetivamente el ámbito en el cual se nuclean el conjunto de los trabajadores del país. Nos representa la dirección, la burocracia sindical nos representa a los trabajadores, pero esos son nuestros ¿No sindicatos. es caer en esa red de la burocracia sindical? Te planteo otra cosa. Supongamos que, digamos, la izquierda, como no estamos con Moyano, no vamos al paro. Entonces, ¿no es caer en la red del gobierno? No, bueno, hagamos un paro, pero otro día, no el que hace Moyano. Es que... invitar a los trabajadores a que se sumen, digamos, a el porqué del paro. Es que la izquierda está haciendo desde permanentemente un planteo en torno al salario de la necesidad de ir a un plan de lucha. Y nosotros planteamos la unidad de los trabajadores. Eso es nuestro eje siempre. Tenemos que unificar a los trabajadores, es la única forma que tenemos de enfrentar a los grandes capitalistas. Entonces, si nosotros decimos que haya un paro, que haya un paro, que haya un paro, y el día que hay paro decimos, no, vengan al paro que nosotros queremos, el día que nosotros queremos, sería visto como un capricho. Nosotros defendemos la unidad de los trabajadores. La burocracia sindical no la defiende. Por eso no hizo un acto unificado, por eso no hace asambleas y demás. Nosotros nos damos la táctica más conveniente para que el conjunto de la clase obrera se unifique y defienda sus planteos unidos. Si hubiera un paro en un sindicato kirchnerista, dirigido por el kirchnerismo, vamos al paro también. Si es por una causa justa. Y obviamente hacemos nuestro planteo sin adherir al kirchnerismo. Esa es nuestra defensa de la independencia política. Por último, porque nos estamos pasando del tiempo, pero está bueno, ¿no? A mí me gusta mucho por lo menos hablar de política. ¿Cómo está el Frente de Izquierda? Porque ha habido cruces contra uno de los principales partidos que han formado el Frente de Izquierda, que es el Partido de los Trabajadores Socialistas. Ha habido algún... que ellos pretendían... se terminan acusando hasta duramente en algunos términos, que el PO termina siendo como sectario, como que el PO dice, no, ustedes se aprovechan ahora porque tienen la figura del caño y quieren ir ustedes con los primeros lugares. ¿Qué ha pasado? Y bueno, ¿cómo queda para el afuera también, no? No es un problema de un partido contra otro, sino que es una divergencia de consideraciones estratégicas, pero... Aquí tiene que quedar en claro que llamamos a votar masivamente al Frente de Izquierda. Es decir, bueno, aquí en Santiago igual hay una sola lista a nivel local, pero llamamos masivamente a votar a las listas del Frente de Izquierda en el conjunto del país. Después en muchísimos distritos hemos logrado acordar listas locales. Sucede que con el crecimiento que viene teniendo el Frente de Izquierda, digamos, hoy es otro el escenario en el que nos manejamos, y es lógico que haya ahí ciertas fricciones y demás. Pero el problema central, digamos, y la dinámica que caracteriza hoy al Frente de Izquierda es el crecimiento. Por ejemplo, se han sumado estas nuevas fuerzas que yo decía. Entonces no es lo que caracteriza hoy por hoy. Si uno dice, bueno, como si fuera un diagnóstico médico, ¿qué le está pasando a esto? Lo que caracteriza es que es un organismo en crecimiento. Se ha sumado el Perro Santillán, grupos de todo el país, incluso sectores que ideológicamente no adhieren por ahí a la matriz que originó el Frente de Izquierda, pero ven en el Frente de Izquierda una vía de desarrollo. Entonces, bueno, ahora estarán las PASO, digamos, y después, una vez que se pasen las PASO, se va con el sistema DONT, se van a unificar las listas a nivel general y marcharemos todos juntos contra los candidatos del ajuste. Esto es lo fundamental.
bueno, llamamos a votar fuertemente a la fórmula de Jorge Altamira y Juan Carlos Giordano. ¿Y aquí en Santiago? Aquí en Santiago, la lista va encabezada por mí, Maximiliano Josami, vamos con la compañera Anisa Favoretti, y también va de candidato Milton Domínguez, en representación de toda la lucha de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad. Estamos hablando del hijo de Raúl Domínguez, un muerto, asesinado en realidad. Exactamente. En democracia aquí hace... Por denunciar lo que vos marcabas, la corrupción. Mm. Aquí sí se investiga... Y que todavía no se sabe qué no ha se pasado. sabe nada, no se sabe nada. Como muchos casos, ¿no? Como muchos otros casos, también están los casos de Ezequiel Melián, de la banda, que lo debes conocer porque te gusta el fútbol, fue asesinado Sí, en la cancha de Sarmiento. Bueno, muchísimos casos, el caso de Tino Farías, demás, y que hay un régimen político que incluso en términos de progreso ha habido un retroceso en comparación con el juarismo, las muertes impunes en nuestra provincia desde que asumió el zamorismo. No es que sea novedad, sino que se ha profundizado, se ha empeorado, porque sigue el aparato represivo de la época de la dictadura militar, del juarismo y ahora. Y los opositores defienden ese aparato represivo, como hemos escuchado en las declaraciones de los principales dirigentes del PRO. Entonces hacemos un llamado, si... De Amico, ¿no? Sí, exactamente, sí, Amico. Entonces decimos, al electorado democrático santiagueño, a los trabajadores, aquel que verdaderamente quiere votar una oposición que tanta falta hace aquí en Santiago, tiene que votar al Frente de Izquierda. No tenemos que cambiar un matiz, pasar de azul claro a azul oscuro. Aquí lo que se trata es de que haya una oposición. Y los que encarnamos eso somos los compañeros que estamos organizando el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, Izquierda Socialista. Y bueno, que a nivel nacional, como te decía, vamos con Altamira y aquí la lista que me toca encabezar. Así que esperamos tener un muy buen desempeño. Creemos que vamos a crecer en las PASO y después en las generales y también en términos organizativos. Necesitamos, sí, una fuerte fiscalización y llamamos a la gente que nos ayude a fiscalizar los votos para combatir el fraude. Como el que se quiere ofrecer para fiscalizar, ¿cómo tiene que hacer? Sí, nos puede contactar a través del Facebook o si no en nuestros locales, en Mendoza 380 aquí en Santiago, San Carlos 266 en La Banda, y bueno, en el Facebook es Partido Obrero Santiago del Estero, o incluso si me quieren agregar personalmente a mí, no tengo problema, me buscan como Maximiliano Josami, y me agregan, o incluso a nuestra compañera que es diputada, Andrea Ruiz Jiménez, ¿sabes? Pueden agregar. Perfecto. Maxi, un gusto, ¿eh? Hemos estado casi una hora hablando y como que siempre me queda corto el tiempo cuando se habla de política. La verdad es que tiene muchas aristas, ¿no? Sí, lo que sería interesante, que lo charlábamos quizás fuera del aire, que lo he planteado en otros programas, es poder hacer un debate, ¿no? Y poder contrastar las posiciones de los distintos candidatos. Lo vamos a hacer y con temas más acotados, digamos, porque si no, como que terminamos hablando poquito de cada cosa y por ahí hace falta ir hasta el hueso, ¿no? Buenísimo, y ahí hasta lo tomaría como un desafío por la pregunta que me hacías cuando comenzábamos. A ver si es verdad lo que dice el Frente de Izquierda de que los otros coinciden en los aspectos centrales. Y vas a ver que sí. Perfecto. Un gusto, Maxi, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muy bien, nos despedimos, compañero. Exactamente, nos hemos pasado 5 minutos, pero estaba interesante, ¿eh? Muy bien. Está interesante escuchar la propuesta aquí de los chicos de Frente... No chicos, ¿por qué llamarlo chicos? Porque ahí lo vemos joven a Maximiliano, pero bueno, estamos hablando del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que bueno, tiene aspiraciones de seguir creciendo, como le ha pasado en Mendoza, una gran elección, en Salta, una muy buena elección, están creciendo en muchos lugares del país. Y también, sobre todo, están creciendo en lo que son las universidades, ¿no? Con mucha fuerza. Pero, disculpa que me meta que está cerrando, pero queremos ingresar al Congreso de la Nación desde Santiago. Es muy difícil, pero es posible. Entonces, tenemos que sacar más o menos un 15% de los votos. Bien. Es lo que menos de lo que hemos sacado en Salta y en Mendoza. Así que también el llamado al electorado, esta es la posibilidad esa, para que ingrese la izquierda santiagueña al Congreso de la Nación y haya una banca grande del Frente de Izquierda a nivel nacional en el Congreso. Y también tratar de sacar ese estigma de lo que es la izquierda, que algunos por ahí son temerosos porque es de izquierda, ¿no? Estamos hablando de propuestas concretas. Si te sientes identificado, hacelo. Si no, no tengas prejuicios a la hora de ir a votar, ¿no? Bueno, ahora sí, compañeros. Un gusto, Igualmente. Saludamos al equipo. Nicolás Machado. El Inge Ávila y Edgardo Videla. Daniel Burgos. Y Ariel Rojas. Muchísimas gracias. Mañana tempranito, lo espero a las 7. Bueno, comienzo si no viene. Vamos, larga nomás. Hasta mañana, gracias.